Mi nombre es Eddie Manuel Trejo Góngora. Mi matrícula es AL10282. La materia es mecánica clásica. El equilibrio de cuerpos rígidos es un concepto importante en la física que se refiere a la situación en la que un cuerpo no está en movimiento o rotación, es decir, se encuentra en reposo. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, es necesario que la suma de todas las fuerzas en él sean cero, lo que se conoce como equilibrio estático. Existen dos tipos de equilibrio de cuerpos rígidos, el equilibrio estable y el equilibrio inestable. En el equilibrio estable, el cuerpo vuelve a su posición original después de ser desplazado ligeramente, mientras que en el equilibrio inestable, el cuerpo se cae si es desplazado, aunque sea mínimamente. Para determinar si un cuerpo rígido está en equilibrio, se debe tener en cuenta las fuerzas que actúan sobre él, así como los momentos de fuerza que generan. Esto se puede hacer mediante el análisis de las fuerzas externas e internas que actúan sobre el cuerpo, así como la distancia entre el punto de aplicación de las fuerzas y el punto de apoyo del cuerpo. El equilibrio estático es un concepto físico que se refiere al estado en el que un objeto se encuentra en reposo, sin movimiento ni aceleración. Para que un objeto se mantenga en equilibrio estático, deben actuar fuerzas que se compensen entre sí, de tal manera que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto sean igual a cero. Para entender cómo funciona el equilibrio estático, es importante tener en cuenta la ley de la acción y la reacción, que establece que por cada fuerza ejercida sobre un objeto, existe una fuerza igual y opuesta ejercida sobre el mismo objeto. Esta ley es fundamental para comprender cómo se equilibran las fuerzas que actúan sobre un objeto en reposo. En el equilibrio estático, las fuerzas pueden actuar en diferentes direcciones y puntos de aplicación, pero es necesario que se compensen entre sí para que el objeto se mantenga en equilibrio. Por ejemplo, si un objeto está colocado en una superficie plana y horizontal, la fuerza de gravedad que actúa sobre el objeto hacia abajo debe ser contrarrestada por la fuerza normal que ejerce la superficie hacia arriba, de manera que la resultante de estas dos fuerzas sea igual a cero. El equilibrio estático se logra cuando las fuerzas que actúan sobre un objeto se compensan entre sí, de manera que no haya aceleración ni movimiento. Esto se logra aplicando la ley de la acción y la reacción, y asegurándose de que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto sea igual a cero. El equilibrio dinámico se refiere a la situación en la que un objeto en movimiento se mantiene en equilibrio debido a la igualdad de fuerzas que actúan sobre él. En este caso, las fuerzas que actúan sobre el objeto se cancelan entre sí, por lo que no hay aceleración y el objeto se desplaza a una velocidad constante. Por ejemplo, un automóvil viajando a una velocidad constante por una autopista se encuentra en equilibrio dinámico. Por otro lado, las fuerzas de inercia son aquellas fuerzas que se oponen al cambio de estado de movimiento de un objeto. Es decir, cuando un objeto está en reposo, tiende a permanecer en reposo, y cuando está en movimiento, tiende a permanecer en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Un ejemplo de fuerza de inercia es la fuerza centrípeta que experimenta un objeto que gira en círculo. Por lo tanto, la diferencia principal entre equilibrio dinámico y fuerzas de inercia radica en que el equilibrio dinámico, las fuerzas se cancelan entre sí para mantener al objeto en movimiento a una velocidad constante, mientras que las fuerzas de inercia se oponen a cualquier cambio en el estado de movimiento de un objeto.